Esta sección es presentada por Mazda. Anda muy bien. Chacho querido, ¿Qué tal, mi querido Pedro? ¿Cómo todo lo estás? mejor para tu familia, ¿eh? Muchas gracias igualmente. Y para toda la gente que nos Todos, escucha. ahí estamos todos en la misma onda digital. Así es. Pues cerrando este año, Chacho, y Cerrando el año, muy agradecido contigo, Pedro, con todo el equipo por darme la oportunidad de estar en contacto con toda la gente de Ferris Live TV. A partir de este año estábamos haciendo cuentas ahorita con Bárbara, con el ingeniero Harfush, de lo que llevamos. Y a lo mejor son días de diferencia, pero estamos arrancando el año contigo y nos da mucho gusto. A mí en lo particular me da mucho gusto estar aquí, a tu lado. es un privilegio para Soy privilegiado de estar mí aquí, estar contigo. este señor, esta institución. ¿Eh? Oye, Pedro, tengo una preocupación muy grande porque normalmente en estas fechas, en estas 2 semanas, es cuando incrementan más los accidentes de tránsito. Hay muchos accidentes, la gente obviamente quiere salir a disfrutar el país, a disfrutar las carreteras y creo que vale la pena dar así unos tips muy cuidadosos, muy específicos de cómo tenemos que enfrentarnos a la carretera en estas épocas que son muy complicadas. Para empezar, te digo algo, Pedro, y les digo algo a todos. Las carreteras que rodean el Distrito Federal, todas tienen obras. Querétaro, en esta época. Querétaro, Puebla, que están haciendo el segundo piso, Toluca, que no la acaban de terminar, y para colmo, Cuernavaca también, efectivamente. Entonces, todas las carreteras tienen obras saliendo del Distrito Federal, hay muchas en toda la República, que es igualmente, Pachuca también, entonces hay que extremar precauciones. Y rápidamente les pasamos unos tips breves, rápidos, para poder tener un poquito más de precaución, un poquito más de seguridad, porque la tranquilidad del viaje empieza cuando le metes menos variables, ¿no? Por supuesto. Cuando sabes que todo está en orden, eso es lo decía mi padre, lo mejor. Más vale una hora tarde que un minuto de silencio. Que un minuto de silencio, por supuesto. Sabia frase. Primero que nada, la gente que salimos a manejar en carretera normalmente no estamos habituados como si un operador de un tráiler o gente que maneja todos los días ahí y creemos que se maneja igual que en la ciudad. No es cierto. En la carretera, punto número 1, hay que manejar con distancias. ¿Por qué? Porque en la medida que tú aceleras un coche, en la medida que tú vas rápido en un coche o vas constante, a un ritmo constante en un coche, vas a tardar más en reaccionar para moverlo. Necesitas más espacio. Más en frenar, es mayor la inercia. Es mayor la inercia y necesitas frenar con mucho más espacio, mucho más distancia. Una comparación muy rápida. Si tú estás circulando constante a 80, 90 kilómetros por hora, la distancia de frenado son aproximadamente 130 metros. ¿Esto qué nos quiere decir? Que si algo pasa con el coche de adelante, necesitas más o menos 130 metros. Esto equivale por lo menos a 12, 15 coches. Necesitas abrir una distancia importante. Imagínate lo que necesita alguien que viene circulando a 150 kilómetros por hora en una carretera, que no es recomendable. Las carreteras tienen un límite de velocidad por eso. ¿Por qué? Porque la velocidad de reacción es mucho más rápida, son fracciones de segundo y el tiempo que tarda en reaccionar el coche es mucho más lento. La distancia se amplifica mucho más. Conforme aumentamos la velocidad, necesitamos estar a más distancia de cualquier imponderable, ¿no? Cualquier cosa que puede surgir en la carretera. Una roca, un agujero, un coche que frena, un animal que se cruza. Es preferible llevar mucha distancia. Si estamos muy cerca de otro coche, evidentemente si hay una roca, pues no la vas a ver, no te va a dar tiempo de reaccionar en eso. Entonces, primero que nada, toda la gente traten de no manejar como en la ciudad, traten de manejar lo más posible con una distancia de más de 10 coches de diferencia contra el que va adelante, ¿no? En la velocidad promedio que es en las carreteras de México, que son 110 kilómetros por hora. Ahí está, muy importante, ¿eh? Eso es muy importante. Segundo punto, que esto lo hemos comentado siempre con pilotos, con gente que es profesional de esto, manejar sobre buen calzado, sobre unos buenos neumáticos. Las llantas es el punto principal para salir a carretera. No hay que piensas en un chicle y sabes de qué sabor es, ¿no? O sea, exactamente. Hay que ser muy cautelosos con el tema de las llantas. Mucha gente tiene la idea de que sacas tu coche, te vas a la carretera y lo calibras, inflas los neumáticos en la gasolinería. Traten de hacerlo antes de. El neumático tiene que tener un enfriamiento de temperatura y después
adquiere su temperatura de operación. Si tú inflas el neumático cuando ya viene caliente, pues nada más el gas se expande a fricción. Exacto, el gas se expande a fricción, entonces le estás rellenando y estás haciendo que se expanda el neumático. Y se forma este efecto, que el neumático pisa menos. Se hace una especie de comba en la parte de rodamiento del neumático y el neumático va a pisar forzosamente menos. Nunca le pongan más presión de la recomendada a sus neumáticos para salir a carretera. Esto es una falsa idea que todo el mundo tiene. Siempre hay que tener o unas 2 o 3 libras menos, es lo más probable, porque cuando aumentas con la fricción la velocidad, El punto de contacto es menor. el punto de contacto es menor. Entonces, tengan una idea, esta es una tarjetita que a 100 kilómetros por hora más o menos la superficie de contacto de un neumático es así. Es esto. ¿Te imaginan? ¿Te imaginas? Imaginen mojado. En mojado. O un poquito menos. Así es la superficie de contacto. Entonces, mucho cuidado. Si le inflan de más, se comba la superficie de rodamiento y el contacto es mucho menor. Entonces, pues, estás con una cosita así. Estás volando. Estás volando prácticamente. Entonces, es muy importante eso. No inflar de más los neumáticos, inflarlos normal o unas 2 libras menos. Llévense un par de herramientas, ¿no? Exactamente. Un par de herramientas o tener localizado el teléfono de Los Ángeles Verdes, o ir localizando las torres de asistencia, los puntos de socorro, que es muy importante. Pero este punto es fundamental, Pedro, sobre todo, ¿sabes por qué? Me di cuenta de que hay mucha gente que le gusta circular rápido, aun cuando vas con trailers, por ejemplo, con camiones pesados, que por la forma de los camiones generan una turbulencia que no podemos evitar con los otros coches. Lo que hay que hacer para rebasar ese tipo de vehículos es llegar hasta el punto de encuentro del vehículo, desacelerar para que automáticamente la superficie de contacto aumente, cargas el coche, haces que el coche cargue sobre el pavimento, sobre su peso, y enseguida aceleras. Progresivamente haces que el coche gane velocidad, lo puedes rebasar y te incorporas nuevamente a tu carril. Eso es vital, porque me ha tocado ver a muchos que llegan durísimo, no le sueltan o incluso le aceleran más y el punto de contacto se vuelve así, se vuelve un papelito, nada. Cuando entras a la turbulencia probablemente te desequilibra, te quita momentum, que le llaman, o sea, te quita estabilidad. Pero cuando te vuelves a meter, te vuelves a incorporar, es muy peligroso. Normalmente ahí los coches se colean, la gente no está acostumbrada a controlarlos y eso es muy peligroso. Eso no se debe hacer. Hay que rebasar a velocidades constantes, haciendo que el coche cargando el coche en los neumáticos. ¿Cómo se logra eso? Desacelerando. Siempre, antes de entrar a rebasar, sobre todo un camión largo o un camión alto, desacelerar, apoyar el coche y empujar otra vez. Ese es un tema muy, muy importante. Salgan descansados. Exacto. Por favor, no tomen. No, para nada. No, hay gente que va tomando en la carretera, manejando. Sí, no. Imperdonable. Imperdonable. Y atención, porque hay muchos estados en la República Mexicana que están endureciendo esto y qué bueno que lo hagan, porque no se vale, no se puede estar bebiendo alcohol y tener la responsabilidad de las familias que están saliendo a vacacionar. No es tu vida. Época, es la de los demás. Es la vida de tu familia y de otras familias. Claro, por supuesto. Y en todo ello que tengan ustedes unas felices fiestas y que esto no sea la causa de que de ahí derive en una tragedia. Fíjense, les voy a dar un detalle hermoso. El Chacho me insistió en venir el día de hoy justamente para hacer estas advertencias. Y por lo mismo, esto habla de su profesionalismo, de su compromiso con ustedes y con estos consejos que nos ha dado a todos, y yo creo que todos con ello debemos hacer conciencia. Es un esfuerzo de comunicación aquí, para el corazón. Gracias como siempre, querido Chacho. Al contrario, mi querido Pedro, uno final, que es muy importante. Lo único que te salva en carretera son tus ojos. Antes de salir a manejar en carretera, yo les recomiendo no manejar de noche, porque es crítico, las cosas cambian totalmente de noche. Pero antes de salir a manejar en carretera, un par de gotitas, hidratación en los ojos. ¿Para qué? Para que tengas una capacidad de reacción ocular importantísima. Los pilotos de carreras siempre antes de salir a manejar una carrera, hidratación en los ojos. Porque es muy importante, aumenta tu capacidad de reacción para poder verlo todo. Y los ojos, a los que llevamos en el volante a nuestra familia,
es lo principal, así que no lo descuidemos. Tengan mucho cuidado en la carretera. Ahí está. Nunca había escuchado este consejo. Importante Bueno, hacerlo. importantísimo. Gracias. Mi querido Pedro, muchas gracias. Muchas felicidades a ti y a todo el equipo y a toda nuestra gente. Muchas gracias. Igualmente a ti y por el privilegio de tenerte aquí. Al contrario. Vamos a hacer un corte y regreso. Ya llegamos para despedir con el ingeniero Harfuch, que es el Santa Claus moderno, pues.